Capítulo 1. Oaxaca en octubre. Las calles del Jalatlaco. Cempasúchil en cada puerta. Copal desde algún patio. Y Damián Ríos, caminando hacia la casa de los Alcántara. Con Titi dormido en el portabebés. 5 meses. 3 kilos 400. Y toda la certeza del mundo. ¿Saben cómo supo Damián que había una reunión? Porque conocía a Cris desde hace 2 años. Y porque Isaías había revisado las redes de los Alcántara. Esa mañana. Hay fotos del jardín, le había dicho. La subió la hermana de Cris. ¿Con fecha de hoy? Hace 3 horas. Damián lo pensó. Entonces es hoy. ¿Vas a ir? Tenemos que ir. ¿Tenemos? Yo. Pausa. ¿Tú? Me llevas en carro y esperas afuera. Isaías lo miró. ¿Y si sale mal? Entonces me llevas de regreso. ¿Y si sale bien? Entonces también me llevas de regreso. ¿Cuál es la diferencia? Que en un caso lo sabremos antes, dijo Damián. Y fue a buscar a Titi. Sabía que la primera semana de octubre había cena familiar. Había estado en esa cena 3 veces. Ya no lo habían invitado. Pero sabía que iba a estar ahí. Así que fue. No a la cena. A lo que necesitaba hacer. La puerta principal estaba abierta. El ruido de la reunión adentro. Voces. Mezcal. Música bajita. Damián se paró en el umbral. Y la mujer que estaba junto a la puerta lo miró. 30 años. Vestido verde. Copa en la mano. Lo reconoció por una fracción de segundo. Y luego dijo. En voz baja. ¿No escuchaste? ¿Qué? Valentina acaba de hacer un brindis. Pausa. Dijo que Cris ya la superó. A ella. Al Omega S de antes. Damián la miró. Bajó la vista a Titi. Titi dormía. Con esa paz de los bebés. Que no saben lo que pasa alrededor. Y Damián entró de todas formas. ¿Saben qué pasó cuando cruzó el patio? Nada dramático. No hubo silencio de película. Solo fue ocurriendo. Primero una persona que lo vio. Luego otra. Luego, una tercera que dejó de hablar a medias. Y el radio de silencio se fue abriendo. Hasta que Damián llegó al centro del patio. Con Titi en el portabebés. Con el cempasúchil de los Alcántara detrás de él. Con la certeza tranquila de alguien. Que sabe exactamente por qué está ahí. Cris lo vio desde el otro lado del patio. Su cara. Dijo varias cosas al mismo tiempo. Damián no necesitó más. Ya tenía la respuesta a 3 meses de silencio. ¿Saben qué hizo Damián? No habló. No gritó. No señaló. Solo dijo, en voz normal, vine a hablar contigo. Pausa. Cuando puedas. Y encontró una silla en la esquina del patio. Se sentó. Y esperó. Con Titi dormido. Con Oaxaca afuera. Con el copal desde algún lugar que no cambia. Capítulo 2. Hace 4 meses. ¿Quieren saber qué pasó hace 4 meses? La conversación que debía haberlo cambiado todo. Pero no lo hizo. Damián le dijo a Cris por teléfono. No en persona porque Cris llevaba 2 semanas sin ir al pueblo. Con pretextos razonables. Trabajo. La familia. Un viaje de negocios a la Ciudad de México. Todos reales. Todos demasiado oportunos. Damián marcó. Cris contestó al cuarto tono. Tengo que decirte algo. Ahora no es buen momento. Lo sé. Pero es importante. Silencio. Estoy embarazado. Silencio más largo. ¿Qué? Que estoy embarazado. De ti. Damián escuchó la respiración de Cris cambiar. Esa forma en que el cuerpo registra algo antes que la mente. ¿Cuánto tiempo? 8 semanas. Otro silencio. Necesito pensar, dijo Cris al fin. Lo sé. Dame unos días. ¿Está bien? ¿Estás bien tú? Sí. ¿Necesitas algo? No. Solo quería que lo supieras. Claro. Pausa. Y colgó. ¿Saben cuántos días tardó Cris en llamar de vuelta? 3. La llamada duró 4 minutos. Con palabras medidas. Con mucho, necesito tiempo. Y, esto es complicado. Y mi familia. Damián escuchó todo. Y al final preguntó. ¿Qué me estás diciendo, Cris? Que necesito tiempo. ¿Para qué específicamente? Para procesar esto. ¿Y mientras? No sé. ¿Me lamas? Sí. Cris no llamó. 1 semana. 2. 1 mes. Damián dejó 4 mensajes. 2 llamadas perdidas que nunca se devolvieron. Y luego nada. El silencio de alguien que decidió que el silencio era una respuesta. Y que era suficiente. ¿Saben qué hizo Damián en esos 4 meses? Siguió trabajando en el restaurante.
Siguió cocinando. Siguió en el mismo departamento. Y siguió siendo el mismo. Porque Damián Ríos no cambia por lo que alguien le hace. Cambia por lo que él decide. Y lo que decidió fue esto. Titi no iba a crecer sin que su papá supiera que existía. ¿Saben cuándo tomó esa decisión? La noche que Titi cumplió 2 meses. Damián estaba en el sillón, a las 3 de la mañana, con Titi en los brazos, con el departamento en silencio. Y pensó, este bebé va a crecer en un lugar que lo conoce. Va a saber quién es. Va a saber de dónde viene. Y eso incluía al hombre que no contestaba los mensajes. No porque Chris lo mereciera, sino porque Titi tenía derecho a saberlo. Y Damián era el único que podía dárselo. Ese era su trabajo. Y Damián Ríos siempre hace su trabajo. No por Chris. Por Titi. Capítulo 3. El brindis. ¿Saben qué dijo Valentina exactamente? Damián lo supo esa misma noche. La mujer del vestido verde era prima de alguien. Y las cosas se cuentan. Valentina se había levantado con su copa. Con esa seguridad de quien se siente en casa. En la casa de los Alcántara. En el círculo de los Alcántara. En el lugar que Damián nunca había ocupado del todo. Y había dicho, quiero hacer un brindis. Las copas se levantaron. Por Chris. Por encontrar lo que merece. Pausa. Por dejar ir lo que no le convenía. Pausa. Ya era hora de superar a ese Omega. Risas. Algunos que sabían de quién hablaba. Otros que asumían, nadie que preguntara. Y Cri. Que no levantó la mano para parar. Que no dijo. Que no hizo nada. Solo bebió. Como si eso también fuera suficiente. ¿Saben qué no sabía Valentina en ese momento? Que Damián existía de verdad. Que no era un Omega del pasado. Que había un portabebés con 5 meses de presente. Que mientras ella hacía ese brindis, Damián estaba caminando por el Jalatlaco, a 4 cuadras, con Titi dormido, en dirección a esa misma casa. ¿Saben qué clase de silencio fue el de Chris? Cuando Valentina hizo el brindis, no fue el silencio de alguien sorprendido, fue el silencio de alguien que ya sabía que esto iba a pasar, que había dejado que pasara, que eligió no impedirlo, porque impedirlo habría requerido una explicación. ¿Y Chris? Llevaba 4 meses evitando explicaciones. ¿Saben qué clase de silencio es ese? El más caro, el que después no puedes devolver, el que cuesta a todos menos al que lo eligió. ¿Saben cuándo se paga ese tipo de silencio? En el momento en que alguien llega con lo que callaste, con 5 meses, en brazos, sin aviso. ¿Saben qué no sabía Chris que Valentina iba a decir eso? Sí lo sabía. Le había contado algo de Damián. Lo suficiente para que Valentina supiera que había alguien. Lo suficiente para que el brindis tuviera sentido. Lo que no le dijo. El embarazo. Lo que no le dijo. Que Damián había llamado 4 veces. Lo que no le dijo. Que había decidido no contestar. Valentina hizo el brindis. Con la información incompleta que Chris le había dado. Y Chris la dejó. Ese también era su crimen. No la crueldad de Valentina. La omisión de Chris. Capítulo 4. Valentina. ¿Saben quién encontró a Damián en la esquina del patio? No, Chris. Valentina. 15 minutos después de que Damián se sentó, con su copa todavía en la mano, pero ya diferente. Con algo que Damián reconoció de inmediato. La cara de alguien que acaba de entender que le faltaba información. Se sentó frente a él. Lo miró. Miró a Titi. Y dijo, muy directo. ¿Cuántos meses tiene? 5. ¿Es de Cri? Sí. ¿Él lo sabe? Desde hace 4 meses. Valentina apretó la copa. ¿Y no me dijo nada? Eso tendrías que preguntárselo a él. Te lo estoy preguntando a ti porque tú eres el que está aquí. Damián la miró. Era directa. Eso lo respetaba. No sé qué te dijo y qué no. Pausa. Solo sé lo que me hizo a mí. ¿Qué te hizo? Dejar de contestar. Valentina cerró los ojos un segundo. Los abrió. ¿Por eso viniste? Vine porque Titi tiene derecho a que su papá sepa que existe. Pausa. No vine por el brindis. No sabía del brindis hasta que llegué. ¿Cuándo llegaste? Hace 20 minutos. ¿Y entraste igual? Igual. Valentina lo miró. Con algo que no era lástima. Era reconocimiento. ¿Saben qué dijo después? No sabía lo del bebé. Pausa. Si lo hubiera sabido. No sé qué habría hecho diferente. Pausa. Pero habría sabido la verdad. Pausa. Y eso hace diferencia. Damián asintió. Lo sé. ¿Me crees? Sí.
No tienes razones para mentirme ahora. Valentina miró a Titi. ¿Dormido? Con esa paz que da envidia. ¿Cómo se llama? Sebastián. Titi le decimos. ¿Quién le dice Titi? Mi primo Isaías. Se le quedó. Valentina casi sonrió. Ya sí. Oye, dijo Damián, lo del brindis, no te lo debía yo. Pero igual, no es tu culpa. Tampoco es mérito tuyo perdonarme. No te estoy perdonando, precisó Damián. Te estoy diciendo que entiendo. ¿Cuál es la diferencia? Que el perdón lo decides tú solo. Pausa. El entendimiento. Lo construimos juntos. Valentina lo miró, como si eso necesitara reposar. ¿Siempre hablas así? ¿Cuando algo importa? Sí. Esto te importa. Titi me importa. Pausa. Todo lo que rodea a Titi me importa por extensión. Valentina lo miró. Largo. ¿Dónde aprendiste eso? En la cocina. Pausa. Los sabores también funcionan así. ¿La cocina te enseña de perdón? La cocina me enseña de procesos. Pausa. Que hay cosas que necesitan tiempo. Y que apresurarlas las arruina. Pausa. El perdón también. Capítulo 5. Chris aparece. ¿Saben cuánto tardó Chris en acercarse? 40 minutos. ¿Saben lo que es 40 minutos en el mismo patio? Es caminar hacia la barra de mezcal 2 veces. Es hablar con el tío de temas de negocios. Es reírse de un chiste que no te parece gracioso. Es mirar hacia la esquina cada 5 minutos. Y cada vez encontrar a Damián ahí, quieto, con Titi, sin moverse, sin amenazar, sin dar señales de irse, solo presente. 40 minutos. 40 minutos de evitar su propio patio. De hablar con otros invitados como si nada. De servirse mezcal 2 veces. De mirar a Damián de reojo cada vez que podía. Hasta que ya no pudo más. Llegó a la esquina del patio. Valentina ya se había ido adentro. Solo estaban Damián y Titi. Titi acababa de despertar. Tenía los ojos abiertos y miraba el techo de la casa. Con esa atención de bebé, que no sabe que hay algo raro en el ambiente. Para Titi todo era nuevo e interesante. El techo con sus vigas de madera. El ruido lejano de la fiesta. El olor a copal. Chris se paró frente a ellos. Miró a Titi. Titi lo miró de vuelta. Sin opinión todavía. Damián. Chris. No sabía que ibas a venir. Lo sé. ¿Por qué no me avisaste? Te llamé 4 veces en 4 meses, señaló Damián. Ninguna fue respondida. Chris no contestó eso. ¿Podemos hablar? Estoy aquí, en privado. Aquí está bien. No vine a causarte una escena. Vine a hablar. Chris miró alrededor. Algunos invitados todavía observaban. Esto no es el momento. ¿Cuándo es el momento, Chris? Silencio. ¿Cuándo me ibas a llamar tú? Silencio más largo. ¿O ibas a seguir esperando a que Titi llegara solo a preguntarte quién eras? Chris apretó el vaso. No es justo lo que estás haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Esto. Aquí. Delante de todos. ¿Qué hice delante de todos? Preguntó Damián, con voz tranquila. Me senté en una esquina. Esperé. No interrumpí tu reunión. No le dije nada a nadie. Pausa. ¿Quieres que me vaya? Silencio largo. No admitió Chris al fin. Entonces, siéntate. Chris se sentó. Y por primera vez en 4 meses, estuvieron en el mismo espacio al mismo tiempo. Con Titi entre los dos, que siguió mirando el techo. Completamente ajeno a todo. ¿Saben qué sintió Chris al ver a Titi de cerca? No lo dijo en voz alta, pero Damián lo vio en la cara. Esa especie de impacto silencioso, de cuando algo que era abstracto, se vuelve completamente real. Capítulo 6. Lo que Chris no hizo. ¿Saben qué le dijo Damián a Chris esa noche? No fue una pelea. No hubo gritos. Fue una conversación. Larga. Y honesta. De la forma en que son honestas. Las conversaciones. Cuando ya no hay nada que perder. La fiesta fue terminando. Los invitados se fueron. Valentina se fue sin escena. Solo le dijo a Chris, en voz muy baja, antes de salir, mañana hablamos. Y se fue. Quedaron Damián y Chris en el patio, con Titi despierto en los brazos de Damián, con el cempasúchil y las velas, con Oaxaca dormida afuera. ¿Por qué dejaste de contestar?, preguntó Damián. Ya sé que no tiene excusa. No te pregunté si tiene excusa. Te pregunté por qué. Chris miró el patio. Porque no sabía qué decirte. ¿Qué no sabías decirme?
Lo que querías escuchar. ¿Qué creías que quería escuchar? Que sí. Que estaba bien. Que iba a estar ahí. Y no sabía si podía. ¿Por qué no? Porque mi familia. Creí. ¿Qué? No te pregunté por tu familia. Te pregunté por ti. Silencio. ¿Tú qué querías? Chris tardó mucho en responder. Y cuando lo hizo fue pequeño. Pero era la primera verdad de la noche. No lo sé, admitió. Y eso me dio miedo. ¿Y decidiste que el miedo era razón suficiente para desaparecer? No fue una decisión. Sí lo fue, respondió Damián. Sin crueldad. Cada vez que no contestaste fue una decisión. Cada semana que pasó fue una decisión. Pausa. No te pido que me hayas amado suficiente para quedarte. No te pido que hayas elegido diferente. Pausa. Te pido que no hagas lo que hiciste. Desaparecer como si nosotros nunca hubiéramos existido. Pausa. Porque existimos. Los dos. Y ahora los tres. Tú lo sabes. Chris miró a Titi. Titi lo miró. Y Damián no necesitó decir nada más. ¿Saben qué hace el silencio cuando ya no hay nada que defender? Se vuelve diferente. Deja de pesar. Deja de ser una estrategia. Y se convierte en lo que siempre debió ser. Un espacio donde dos personas están, sin que ninguna tenga que performar nada. El copal del Jalatlaco afuera. Las velas de las ofrendas de los vecinos. Oaxaca preparándose para sus muertos. Y estos dos, con un bebé entre los dos, que era el único en ese patio, que no tenía nada que resolver. Capítulo 7. Titi. ¿Saben cuándo lo cargó Chris por primera vez? Esa misma noche, no porque Damián se lo ofreciera, sino porque Titi decidió. Titi llevaba un rato mirando a Chris, con esa concentración de 5 meses, que es seria y cómica al mismo tiempo, como si estuviera resolviendo un problema complejo, y luego extendió los brazos, hacia Chris, así, sin saber quién era, sin entender nada de lo que había pasado en las últimas horas, solo extendió los brazos, porque Titi era un bebé, y los bebés extienden los brazos cuando quieren que alguien los cargue. Damián lo miró. ¿Lo cargas? Chris no supo qué decir. ¿Puedo? Te lo está pidiendo él. Chris extendió los brazos, con esa torpeza de alguien que nunca ha cargado a un bebé. Damián le acomodó a Titi, y Titi quedó en los brazos de Chris. ¿Saben qué pasó después? No fue un momento cinematográfico. Chris sostuvo a Titi, incómodo al principio, con los brazos demasiado tensos. Titi lo evaluó con sus ojos oscuros. Luego agarró el cuello de la camisa de Chris, con esa fuerza de bebé, que es más de lo que uno espera. Ipsino yolo. Sin razón. Solo porque sí. Chris miró a Damián. ¿Siempre hace eso? Sí. Agarra lo que puede. ¿Le duele aunque agarra? Un poco. Hay que decirle suave. ¿Entiende? ¿Suave? Todavía no. Pero lo aprende. Chris miró a Titi. Suave dijo. Titi lo miró. Soltó la camisa. Y en cambio jaló la oreja de Chris. Damián tuvo que mirar hacia otro lado, para no reírse. Porque no era el momento de reírse. O sí lo era. Ese es el problema con los bebés de 5 meses. Que no saben cuándo no es el momento. Y a veces eso es exactamente lo que necesitas. Tiene tu nariz, dijo Chris, en voz muy baja. Lo sé. ¿Y los ojos? Todavía están cambiando. ¿Cuándo se definen? Al año más o menos. Chris asintió. ¿Cómo se llama de verdad? Sebastián. ¿Por qué Sebastián? Por mi abuelo. ¿Te gustaba tu abuelo? Mucho. ¿Puedo llamarle Sebas? Damián lo pensó. Eso tendrás que ganártelo. Chris asintió, sin protestar. Y esa aceptación sin protesta fue la primera cosa honesta que había hecho en meses. ¿Saben cuándo alguien empieza a cambiar? No en un momento grande. En el pequeño. En el, eso tendrás que ganártelo. Que acepta sin protestar. En el quedarse quieto cuando el bebé jala la oreja. En el decir suave, sin que nadie le diga que lo diga. En aprender el idioma de alguien que nunca le pidió que aprendiera. Ahí empieza. Despacio. Sin anuncio. Sin aplauso. Solo empieza. Capítulo 8. Lo que Valentina decidió. ¿Saben qué hizo Valentina al día siguiente? No esperó la conversación que Chris le había prometido. Fue ella a buscarlo. A las 9 de la mañana. Chris abrió la puerta. Valentina entró. Se sentó. Y dijo, cuéntame lo que no me dijiste. Chris lo hizo. Todo. Sin omisiones esta vez. El embarazo.
Los mensajes sin responder. La decisión de no llamar. Valentina escuchó, sin interrumpir. Cuando Chris terminó, Valentina se quedó quieta un momento, y luego preguntó, ¿lo quieres a él o te daba miedo perderme a mí? Chris tardó. Las dos cosas, admitió al fin. ¿En qué orden? Silencio largo. Eso tampoco lo sé. Valentina asintió. Se levantó. Eso es suficiente para que yo sepa lo que tengo que hacer. Valentina. No es enojo, aclaró. Es información. Pausa. Cuando alguien no sabe lo que quiere, no puedo ser yo la que decida por él. ¿Qué significa eso? Que necesito salir de este espacio para que tú puedas pensar claro. ¿Te vas? Me doy tiempo. ¿Cuánto? El necesario. ¿Y si cuando termines el tiempo yo ya sé lo que quiero? Valentina lo miró. Entonces hablamos. ¿Y si lo que quiero no eres tú? Valentina no parpadeó. Entonces también hablamos. Pausa. Eso también merece una conversación honesta. Chris la miró. Eres muy diferente a lo que pensé que ibas a hacer en este momento. Lo sé, respondió Valentina. A mí también me sorprendo. Y salió, sin portazo, sin drama, con la dignidad de alguien que eligió la verdad sobre el orgullo. ¿Saben qué pensó Chris cuando se quedó solo? Que había estado tan ocupado con el miedo, que había olvidado algo. Que el miedo no afecta solo al que lo siente. Que Valentina merecía más honestidad de la que él le había dado. Y que Damián también. Y que era momento de decidir quién iba a ser. Solo, frente a ese espejo que a veces es otro ser humano. ¿Saben qué hizo Chris después de que Valentina se fue? Se sentó, en el sillón del departamento, con el departamento en silencio, con el teléfono en la mano, pensando en la diferencia, entre Valentina que se fue con dignidad, y Damián que llegó con certeza. Dos personas a las que había fallado de formas distintas, por el mismo miedo. Y pensó, no puedo deshacer lo que hice, pero puedo decidir qué hago con lo que queda. Esa era la única pregunta, y era hora de responderla. Capítulo 9. La conversación de los dos solos. ¿Saben cuándo fue? 2 días después, Chris fue al pueblo de Damián. Mandó un mensaje a las 6 de la mañana. ¿Puedo ir? Damián respondió a las 6:10. Estamos aquí. El restaurante de Damián no era grande. 12 mesas, en el centro del pueblo, con olor a chile y a masa. Chris llegó a las 8. Damián estaba preparando el mise en place del día. Titi dormía en un Moisés detrás del mostrador, con toda la practicidad de alguien que aprendió a organizar su vida alrededor de un bebé. Siéntate, indicó Damián. Chris se sirvió. Se sentó en la mesa más cercana a la cocina y esperó. Damián siguió con su trabajo 10 minutos más, sin apurar, sin darle el espacio antes de estar listo. Cuando terminó, se sentó frente a Chris. ¿Cómo está Valentina?, preguntó Damián. Se tomó distancia. ¿La culpas? No. Bien. Silencio. ¿Qué viniste a decirme? Que lo siento. Que part. Todo. Pero específicamente, los 4 meses de silencio. ¿Por qué específicamente eso? Porque lo demás es complicado. Pausa. Pero eso no tiene complicación. Solo fue cobardía. Damián lo miró. ¿Saben cuándo alguien dice algo que no esperabas? El cuerpo reacciona antes que el cerebro. Un pequeño ajuste. Como cuando algo encaja. Damián no lo mostró, pero lo sintió. ¿Por qué dejaste de llamar?, preguntó. Porque me importabas demasiado. Eso no tiene sentido. Lo sé. Pero es lo que pasó. Pausa. Cuando me dijiste lo del embarazo, entendí que esto se había vuelto algo que no podía ignorar. Y me asusté. Y en lugar de decirte que me asusté, desapareciste. Sí. ¿Y eso cómo se llama? Chris lo miró. Cobardía, aceptó. Ya lo dije. ¿Y ahora? Ahora estoy aquí. ¿Con qué? Con menos certezas que cuando llegué. Pausa. Pero con más honestidad. Damián lo miró. ¿Qué quieres de mí? No lo sé todavía con exactitud. Pausa. Sé que quiero estar en la vida de Titi. ¿Cómo? De la forma que tú estés de acuerdo. ¿Y de mí? Chris lo miró. También quiero estar en tu vida. Pero sé que eso lo tengo que ganar. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde que te vi sentado en esa esquina del patio. Pausa. Con Titi dormido. Esperando. Sin hacer un escándalo. No vine a hacer escándalo. Lo sé. Por eso, Damián tomó su café. Y pensó.
con esa honestidad que le costaba no fingir. Capítulo 10. Lo que Damián no va a hacer. ¿Saben qué decidió Damián? No en voz alta todavía. Primero lo decidió para sí mismo. ¿Qué es el orden correcto? Damián Ríos no iba a esperar en silencio otra vez. Eso ya lo había hecho. 4 meses de mensajes sin respuesta. 4 meses de seguir trabajando. Seguir cocinando. Seguir construyendo. Sin decirle a nadie que algo le pesaba. Sin pedirle ayuda a Isaías más de lo necesario. Sin llamar a su mamá para que se preocupara. Ese silencio también había sido una carga. Y ya no lo iba a cargar. Lo que sí iba a hacer. Decir lo que necesitaba. Pedir lo que valía. No negociar hacia abajo porque alguien tuviera miedo. Y si Chris podía estar a la altura de eso, bien. Y si no podía, también bien. Porque Titi ya tenía un papá. Que llegaba a las 6 de la mañana. Que acomodaba el Moisés detrás del mostrador. Que sabía cómo cargarlo para que se calmara. Que lo conocía desde adentro. Ese papá ya existía. Y ya era suficiente. Lo que viniera después era adicional. No necesario. Adicional. ¿Saben cuándo uno aprende la diferencia entre necesario y adicional? Cuando tienes un bebé a las 3 de la mañana. Y el bebé necesita que lo carguen. Y no hay nadie más. Y lo haces. Sin drama. Sin pensarlo demasiado. Porque es lo que se hace. Eso es necesario. Que alguien llegue a acompañar ese momento. Eso es adicional. Bienvenido. Pero adicional. Damián Ríos lo aprendió a las 3 de la mañana. Con Titi en los brazos. Hace 3 meses. Y no lo había olvidado. Porque las cosas que aprendes solo a las 3 de la mañana no se olvidan fácil. Se quedan. En el cuerpo. En la forma en que después pides lo que vales. No vine a pedirte que vuelvas, le dijo a Chris, con claridad. Lo sé. Vine porque Titi tiene derecho a que su papá sepa que existe. Eso ya pasó. Sí. Lo que pase después ya veremos. Pausa. Pero ya no espero en silencio. ¿Qué significa eso? Que si quieres estar en su vida, vas a tener que mostrarlo. No decirlo. Mostrarlo. ¿Cómo? Eso lo decides tú. ¿Me das tiempo? No mucho, respondió Damián. Titi crece rápido. Chris miró hacia el Moisés. Titi dormía, con ese sueño profundo de bebé. ¿Puedo verlo más seguido? Si vienes. Sí. ¿Y Kruk tú? Yo voy a estar aquí. Pausa. Siempre he estado aquí. Capítulo 11. El regreso. ¿Saben qué hizo Chris las semanas siguientes? Fue, no una vez, todas las que pudo. El pueblo era a 2 horas de Oaxaca ciudad. Chris fue los fines de semana. Los miércoles cuando podía. Una vez un martes sin razón específica, solo para ver, solo para estar. No había fanfarria en esas visitas. Chris llegaba, saludaba, cargaba a Titi. Aprendía. Los bebés de 5 meses tienen una lógica propia. Chris la fue entendiendo. Que Titi odiaba que lo pusieran boca abajo. Que le gustaba el ruido del comal. Que cuando tenía hambre lo decía con 30 segundos de anticipación. Que para calmarlo había que caminar. No mecerlo. Caminar. Con un ritmo específico. No muy rápido. No muy lento. Chris lo aprendió a la 3ª visita. Damián lo notó. No lo dijo todavía. Pero lo notó de esa forma. En que los cocineros saben cuándo un sabor ya está. No lo anuncian. Solo lo saben. Hay un punto exacto en cada preparación. Cuando el fuego está listo. Cuando la masa está lista. Cuando alguien está listo. Damián llevaba semanas notando ese punto en Chris. Creciendo. Despacio. Sin prisa. Como los sabores buenos. No lo dijo todavía. Pero lo notó. ¿Saben cuándo dijo algo Damián? Un sábado. Chris llevaba a Titi caminando por el patio. Con ese ritmo ya aprendido. Y Titi iba contento. Mirando el cielo de la tarde. Damián salió de la cocina. Los miró. Lo cargas bien, dijo. Chris se volteó. Tuve un buen maestro. Titi es buen maestro, concordó Damián. No perdona los errores. No. Pausa. ¿Y tú? Damián lo miró. Yo tampoco. Pero los errores que no se repiten no necesitan perdón. Pausa. Necesitan tiempo. Chris asintió. ¿Cuánto? No lo sé todavía. ¿Pero hay tiempo? Damián lo pensó. Con esa honestidad que le costaba no fingir. Sí, dijo al fin. Hay tiempo. Titi jaló la oreja de Chris. Como siempre.
Chris le dijo suave. Titi soltó. Y los dos miraron a Damián. ¿Saben qué importaba en ese momento? Que ya no había silencio. Que Damián había dicho lo que necesitaba decir. Que Chris había venido. Que Titi estaba en brazos de su padre. Y que Oaxaca seguía siendo Oaxaca. Con su copal. Con sus muertos que regresan cada año. Y sus vivos que a veces también aprenden a regresar. De la forma correcta. Epílogo. Oaxaca. Día de Muertos. ¿Saben cómo termina esto? Con marigolds. Con copal. Con el olor a mole negro desde la cocina. Con Titi aprendiendo a pararse. Chasi. Todavía con las manos en la pared. Todavía cayéndose cada 3 intentos. Pero ya casi. 8 meses después de la noche. En el patio de los Alcántara. El primer día de muertos de Titi. Damián construyó la ofrenda temprano. Con la foto de su abuelo Sebastián. Con tlayudas en miniatura. Con una vela amarilla. Y con cempasúchil del mercado. Chris llegó a las 4 de la tarde. Con más cempasúchil. Damián lo miró desde la puerta. Ya tenía. El abuelo Sebastián merece el doble. Respondió Chris. Damián lo dejó pasar. Chris puso las flores en la ofrenda. Con cuidado. Con esa torpeza de alguien. Que todavía está aprendiendo los rituales de otra familia. Pero con intención. Y Titi, que estaba en el piso intentando pararse otra vez. Vio las flores. Y quiso agarrarlas. Por supuesto. Chris lo detuvo. Sin pensar. Con esa naturalidad. De alguien que ya sabe cuándo hay que decir no. Suave dijo. Titi lo miró. Lo evaluó. Y en lugar de insistir con las flores, se agarró de la pierna de Chris. Para pararse. Chris no se movió. Se quedó quieto. Como soporte. Titi usó la pierna. Se paró. 1 segundo. 2. Y se sentó. Sin caerse esta vez. Y aplaudió. Damián lo vio desde la cocina. Con el cucharón en la mano. Con el mole negro en el comal. Con Oaxaca afuera en su noche más importante del año. Y pensó, no vine al patio de los Alcántara a reclamar nada. Vine porque Titi merecía ser visto. Y fue visto. Por Valentina que hizo el brindis y luego supo la verdad. Por la prima del vestido verde que le avisó sin querer. Por Chris que tardó. Pero llegó. No de pronto. No de golpe. Un sábado. Un miércoles. Un martes sin razón. Aprendiendo el ritmo. El ritmo exacto. Para cargar a alguien que no perdona los errores. Y que tampoco los guarda. Porque Titi es un bebé. Y los bebés no guardan rencor. Solo guardan lo que les das en el momento exacto. Y lo que Chris le estaba dando. En este momento. En este día de muertos. Con las flores en la ofrenda y la pierna firme. Era suficiente para empezar. La superó a ella. Al Omega ese de antes. Eso dijeron. Y esa misma noche entré por la puerta. Con Titi en los brazos. No a probar nada. No a ganar nada. Solo a que el mundo supiera que existíamos. Y el mundo lo supo. Y desde esa noche, todo lo que vino después fue decisión. No del destino. No de la biología. No de un brindis. De 2 personas. Y un bebé que todavía está aprendiendo a pararse. Pero ya casi.